¿Puede una sola persona causar más destrucción que una guerra entera? La historia humana no está hecha solo de héroes, libertad y revoluciones. También está escrita con el dolor que dejaron quienes convirtieron la ambición y el odio en armas. Hombres que usaron el poder no para construir, sino para arrasar. Dictadores, conquistadores y tiranos que transformaron países enteros y en ocasiones el mundo en enormes cementerios. Hoy no hablaremos de ideales, ni de política, ni de filosofía. Hoy hablaremos de cifras, de millones de vidas perdidas por las decisiones de unos pocos. Algunos mataron por ideología, otros por poder, otros simplemente por placer o miedo a perder el control. Pero todos compartieron un mismo rasgo: no conocían la palabra piedad. Así que prepárate para recorrer las páginas más oscuras de la historia. Vamos a hacer un conteo de los líderes más sanguinarios que haya conocido la humanidad. Y antes de comenzar, si te gusta conocer el lado oculto de la historia, no olvides acompañarnos para descubrir más relatos como este. Ahora sí, llegó el momento de mirar de frente al horror. Comenzamos con el número 15. Idi Amin, el carnicero de Uganda, 500,000 víctimas. ¿Cómo puede un ser humano transformarse en una bestia? Algunos nacen en medio del conflicto, otros son moldeados por él. Idi Amin, recordado como uno de los dictadores más crueles del continente africano, no necesitó una guerra mundial para dejar su marca. Le bastó con tener el poder absoluto y ninguna conciencia. Era un hombre de gran tamaño, con una sonrisa amable que ocultaba una ferocidad imposible de medir. Su formación militar comenzó bajo el ejército colonial británico, donde aprendió a dominar las armas y a doblegar la voluntad de otros hombres. Tras la independencia de Uganda, ascendió rápidamente en el nuevo ejército nacional. Pero el poder, como tantas veces en la historia, fue su perdición. En 1971, aprovechando el caos político, ejecutó un golpe de Estado y derrocó al presidente Milton Obote. Se autoproclamó líder supremo, iniciando un régimen de miedo y muerte. Al principio, muchos ugandeses lo vieron como un salvador, un hombre carismático que hablaba de independencia y orgullo nacional. Pero tras esa fachada se escondía una mente enferma de ambición. Idi Amin ordenó la expulsión de comunidades enteras, especialmente de origen asiático, y desató una persecución brutal contra cualquiera que se atreviera a desafiarlo. Los opositores desaparecían sin dejar rastro. Los ríos devolvían cuerpos mutilados, y las familias aprendieron a vivir con el terror como rutina diaria. Con el respaldo del bloque soviético, fortaleció su ejército y autorizó ejecuciones masivas. Médicos, maestros, religiosos y líderes civiles se convirtieron en blancos del aparato estatal. El país se hundió en un abismo de violencia y silencio. Se contaban historias terribles, incluso rumores de canibalismo dentro de su círculo cercano, que reflejaban el nivel de horror vivido en esos años. Su dictadura terminó abruptamente en 1979, cuando Tanzania invadió Uganda y lo obligó a huir. Pero el daño ya estaba hecho. 500,000 de personas habían muerto, dejando un país marcado por el miedo y la sangre. Y aunque el mundo lo recuerda como un monstruo, Idi Amin no fue el único que escondió su crueldad detrás del discurso de una supuesta ideología. Vladimir Lenin, alrededor de 5 millones de víctimas. Cuando se habla de revoluciones, muchos imaginan libertad, justicia o el despertar de un pueblo oprimido. Pero en ocasiones, esas mismas revoluciones que comienzan con ideales nobles, terminan sumergidas en sangre. Ese fue el caso de la Revolución Rusa, y su principal arquitecto fue un hombre llamado Vladimir Ilich Ulyanov, mejor conocido como Lenin. Lenin nació en una familia culta, educado, y desde joven fue testigo de la represión del imperio zarista. Su hermano mayor fue ejecutado por intentar asesinar al zar, y ese hecho encendió en él un fuego que nunca se apagaría. Años más tarde,
Ese fuego se convertiría en una ideología, el comunismo, una doctrina que prometía igualdad, pero que en manos equivocadas se transformó en una máquina de muerte. En 1917, tras el colapso del gobierno imperial, Lenin lideró la revolución bolchevique. Su discurso era poderoso, prometía pan, tierra y paz, pero en lugar de paz, trajo una guerra civil. En lugar de pan, hambre. En lugar de igualdad, un nuevo tipo de tiranía. Durante los primeros años de su gobierno, el país quedó bajo un control absoluto. Cualquier voz que pensara diferente era silenciada. Los grupos más influyentes, los empresarios y hasta los campesinos que se negaban a cumplir las nuevas normas, eran tratados con severidad. Lenin creó una fuerza especial que se encargaba de eliminar toda oposición y asegurar que nadie se desviara del nuevo rumbo político. En nombre del progreso, se tomaron tierras. Las industrias pasaron a manos del Estado y se establecieron duras medidas laborales. Las sanciones eran públicas, las detenciones frecuentes y el miedo se volvió parte del día a día. Para el resto del mundo, Lenin era visto como un revolucionario brillante, pero dentro de su país, su liderazgo dejó una profunda huella de sufrimiento. Entre la guerra civil y las políticas económicas, la población sufrió hambrunas y pérdidas incalculables. La represión fue tan intensa que incluso después de su muerte, el sistema que construyó continuó oprimiendo a millones bajo el mando de su sucesor, Joseph Stalin, quien llevaría esas prácticas aún más lejos. Lenin murió en 1924, enfermo y atormentado, pero su influencia se mantuvo viva durante décadas. Su nombre se convirtió en símbolo de una ideología que marcó el siglo XX con conflictos y contradicciones. Mientras su cuerpo era conservado como si fuera una reliquia, innumerables compatriotas quedaron en el olvido. El sueño de igualdad se había transformado en un control absoluto. Hideki Toyo, cerca de 5 millones de víctimas. En el Japón imperial del siglo XX, surgió un hombre cuya obediencia al poder y visión militar lo llevaron a convertirse en uno de los protagonistas más duros del conflicto mundial. Su nombre era Hideki Toyo. Disciplina, orden y devoción al emperador eran su guía. Desde joven fue moldeado por la mentalidad militarista de su país, convencido de que Japón debía expandirse para sobrevivir y que servir al imperio era el mayor honor. En 1941, en medio de un clima de tensión global, Tojo fue nombrado primer ministro. Desde ese puesto promovió la alianza con Alemania e Italia y autorizó el ataque sorpresa a Pearl Harbor, iniciando el conflicto en el Pacífico. A partir de ese momento, el mundo conocería la dureza del ejército japonés. En toda Asia se cometieron acciones extremas que dejaron huellas imborrables en países como China, Filipinas, Corea y Birmania. Uno de los episodios más recordados fue el ocurrido en la ciudad de Nankín, donde miles de personas fueron afectadas durante semanas de violencia y caos. Ciudades enteras fueron destruidas y la población civil sufrió terriblemente. Tras aquellos hechos, la reputación del ejército japonés quedó marcada por el exceso y la brutalidad. Sin embargo, dentro del país, Tojo era visto por muchos como un hombre decidido que cumplía con su deber hacia el emperador y la nación. Creía firmemente que la victoria justificaría los sacrificios y que su misión era asegurar el destino del imperio sin importar el costo. Pero la guerra no siguió el camino que él esperaba. Con el tiempo, las derrotas comenzaron a acumularse y la economía japonesa se derrumbaba. Aún así, Tojo se negó a rendirse. Ordenó continuar la lucha incluso cuando ya era evidente que el final estaba cerca. Su liderazgo, una mezcla de orgullo y obstinación, llevó a Japón a una de las peores crisis de su historia. Cuando la rendición finalmente llegó en 1945, Tojo intentó quitarse la vida antes de ser capturado, pero sobrevivió.
Fue arrestado por las fuerzas aliadas y llevado a juicio por los acontecimientos ocurridos durante su mandato. Años más tarde, fue declarado culpable y se ejecutó la sentencia impuesta. Su historia sigue siendo motivo de debate. Algunos lo consideran un patriota que actuó bajo las creencias de su tiempo. Otros lo recuerdan como un símbolo del autoritarismo y la ambición desmedida. Lo cierto es que su gobierno dejó profundas cicatrices en toda Asia y un legado de dolor que aún se estudia para entender cómo la obediencia ciega al poder puede llevar a una nación entera al desastre. Kim Il-sung, alrededor de 1,5 millones de víctimas. En la península coreana, a mediados del siglo XX, surgió un líder que transformó un pequeño país devastado por la guerra en un estado completamente cerrado al mundo exterior. Su nombre era Kim Il-sung, el fundador de lo que hoy se conoce como Corea del Norte. Nació en 1912 y desde joven participó en movimientos de resistencia contra la ocupación japonesa. Ese pasado le sirvió más tarde para construir su imagen de héroe nacional. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, la península quedó dividida. Al norte, un gobierno apoyado por la Unión Soviética. Al sur, una administración respaldada por Estados Unidos. Con la ayuda del bloque comunista, Kim Il-sung consolidó su poder en el norte. En 1950 inició la Guerra de Corea, un conflicto que arrasó con ciudades enteras y dejó millones de víctimas en ambos bandos. Al finalizar la guerra 3 años después, el país quedó en ruinas, pero Kim se mantuvo en el poder, convencido de que solo un liderazgo firme y absoluto podría reconstruir la nación. Su estilo de gobierno se basó en el culto a la personalidad. Las imágenes del líder comenzaron a llenar las calles, las escuelas y los medios de comunicación. Se crearon canciones, libros y monumentos para exaltar su figura. Nadie podía cuestionar sus decisiones. Bajo su mandato se instauró un sistema político donde el Estado controlaba cada aspecto de la vida cotidiana. La economía, la educación, la información y hasta las creencias personales quedaron sujetas al poder central. Quienes expresaban opiniones distintas eran enviados a campos de trabajo o desaparecían sin dejar rastro. Durante décadas, el país vivió bajo una rígida estructura militar y una vigilancia constante. Millones de personas padecieron hambre y pobreza, mientras el gobierno mantenía una imagen de prosperidad ante el exterior. Kim Il-sung logró consolidar un régimen que sobrevivió incluso después de su muerte, cuando el poder fue heredado por su hijo Kim Jong-il. Hasta hoy, su figura sigue siendo venerada oficialmente como el gran líder, una muestra del nivel de control ideológico que impuso. Pero detrás de los homenajes y las estatuas quedan las huellas de un pueblo que pagó con décadas de aislamiento y sufrimiento el precio de un gobierno basado en la obediencia total. Mengistu Haile Mariam, alrededor de 1,5 millones de víctimas. En el corazón de África, en Bilosu, una nación con una historia milenaria y una fuerte identidad cultural, surgió un líder que prometió igualdad, justicia y progreso, pero terminó gobernando a través del miedo. Su nombre era Mengistu Haile Mariam, y durante más de una década convirtió a Etiopía en uno de los países más reprimidos del continente. Mengistu nació en 1941 en una familia humilde. Se formó como militar y, con el tiempo, se unió a un grupo de oficiales descontentos con el antiguo régimen del emperador Haile Selassie, un monarca venerado por muchos, pero también acusado de mantener privilegios y desigualdad. En 1974, en medio de una crisis económica y protestas masivas, Mengistu y sus compañeros llevaron a cabo un golpe de Estado que puso fin a siglos de monarquía. El nuevo gobierno, conocido como el DERG, prometía transformar Etiopía en un país moderno e igualitario. Sin embargo, muy pronto esas promesas se convirtieron en represión. Mengistu concentró el poder en sus manos y adoptó una ideología marxista inspirada en los modelos soviéticos,
lo que dio inicio a un período que la historia recordaría como el Terror Rojo. En su intento por eliminar a todo aquel que consideraba enemigo del Estado, Mengistu ordenó una serie de campañas de persecución. Miles de personas fueron arrestadas, desaparecidas o sometidas a castigos ejemplares. El miedo se volvió parte de la vida diaria. Bastaba una simple sospecha para ser señalado. La represión no fue su único error. Bajo su mando, las políticas agrícolas del gobierno provocaron una de las hambrunas más devastadoras del siglo XX, que afectó a millones de etíopes. Mientras el pueblo sufría por la falta de alimentos, el régimen mantenía una imagen de fortaleza ante la comunidad internacional. Finalmente, en 1991, tras años de conflictos internos y el colapso del bloque soviético, Mengistu fue derrocado y huyó del país. Se refugió en Zimbabue, donde vivió protegido por el gobierno local. Años después, fue juzgado en ausencia y declarado culpable por crímenes cometidos durante su mandato. Hoy, su nombre sigue siendo sinónimo de represión y de cómo una revolución que prometía libertad puede transformarse en una dictadura de miedo. La historia de Mengistu Haile Mariam es una advertencia sobre los peligros de entregar el poder absoluto a un solo hombre. Yakubu Gowon, alrededor de 1 millón de víctimas. En el continente africano, durante los años 60, Nigeria vivía un momento decisivo. Acababa de independizarse del dominio británico y buscaba construir una identidad nacional. Sin embargo, las diferencias étnicas, religiosas y políticas comenzaron a fragmentar al país. En medio de ese caos surgió un joven militar que con tan solo 31 años tomaría el poder y gobernaría con mano firme. Su nombre era Yakubu Gowon. Gowon ascendió al liderazgo. En 1966, tras una serie de golpes de Estado que dejaron a Nigeria al borde del colapso. En ese momento prometió unidad, estabilidad y progreso. Pero poco después, el país se sumergió en una guerra civil que marcaría profundamente su historia. En 1967, la región del sureste, habitada mayoritariamente por el pueblo Igbo, declaró su independencia bajo el nombre de República de Biafra. Lo que comenzó como una disputa política se transformó rápidamente en un conflicto sangriento. Gowon, decidido a mantener unida a Nigeria, lanzó una ofensiva militar para recuperar el territorio. La guerra de Biafra duró 3 años y dejó una de las crisis humanitarias más graves del siglo XX. Las batallas, el bloqueo económico y la falta de alimentos provocaron una hambruna masiva que afectó especialmente a los niños. Las imágenes de cuerpos delgados y aldeas enteras sin recursos dieron la vuelta al mundo, mostrando el costo humano del conflicto. Aunque Gowon justificó sus acciones como una defensa de la unidad nacional, su gobierno fue duramente criticado por la manera en que manejó la crisis. Al final, en 1970, las fuerzas de Biafra se rindieron, pero el precio fue altísimo: millones de vidas perdidas y un país dividido por el dolor y el resentimiento. Después de la guerra, Gowon intentó reconstruir Nigeria promoviendo políticas de reconciliación y amnistía. Sin embargo, su administración fue acusada de corrupción y mala gestión económica. En 1975, un golpe militar lo derrocó, mientras se encontraba fuera del país. Años más tarde, Gowon se dedicó a labores humanitarias y educativas, buscando limpiar su imagen. Pero en la memoria colectiva, su nombre quedó ligado a uno de los capítulos más tristes de África, una guerra civil que demostró cómo el deseo de mantener el poder y la unidad puede destruir aquello que se intenta proteger. Pol Pot, alrededor de 2 millones de víctimas. En el sudeste asiático, a mediados de los años 70, un país pequeño vivió uno de los capítulos más estremecedores de la historia moderna. Camboya, conocida por sus templos y su rica cultura, se convirtió bajo el mando de un hombre llamado Pol Pot
en un enorme campo de sufrimiento y silencio. Pol Pot, cuyo verdadero nombre era Saloth Sar, había estudiado en Francia, donde adoptó ideas comunistas extremas. Al regresar a su país, fundó el movimiento de los Jemeres Rojos, un grupo que buscaba eliminar toda forma de desigualdad y crear una sociedad completamente agraria. Su visión era radical: un país sin clases, sin dinero y sin influencia extranjera. En 1975, los Jemeres Rojos tomaron la capital, Phnom Penh, y comenzaron su transformación total. En cuestión de días, las ciudades fueron evacuadas y millones de personas fueron obligadas a abandonar sus hogares para trabajar en el campo. Médicos, maestros, religiosos y cualquier persona considerada intelectual fueron perseguidos por representar el pasado que Pol Pot quería borrar. El nuevo régimen prohibió la religión, la educación moderna y hasta las expresiones de afecto familiar. Las familias fueron separadas y la vigilancia se volvió constante. La población trabajaba largas horas en condiciones extremas y muchos no lograban sobrevivir al hambre, las enfermedades o los castigos. El país entero se convirtió en un lugar donde el miedo gobernaba. Bastaba una sospecha, una palabra mal interpretada o una simple duda para ser señalado como enemigo. Años más tarde, cuando el régimen cayó, se descubrieron miles de fosas comunes, testimonio del enorme costo humano de esa utopía forzada. En 1979, las tropas vietnamitas invadieron Camboya y pusieron fin al gobierno de Pol Pot. Él logró huir y permaneció oculto durante casi 2 décadas, hasta su muerte en 1998. A pesar de sus intentos por justificar sus acciones como parte de una revolución, la historia lo recuerda como uno de los líderes más crueles del siglo XX. Su visión de un mundo perfecto se construyó sobre el sufrimiento de millones. Pol Pot demostró que las ideologías más extremas, cuando se imponen sin compasión, pueden destruir no solo a las personas, sino también la esencia de una nación. Ismail Enver Pasha, alrededor de 1,5 millones de víctimas. A comienzos del siglo XX, el Imperio Otomano estaba en decadencia. Las guerras, las divisiones internas y la presión de las potencias extranjeras amenazaban con desintegrar lo que alguna vez fue un vasto imperio que abarcaba 3 continentes. En medio de ese escenario caótico, surgió un joven militar ambicioso que creía poder restaurar la gloria perdida. Su nombre era Ismail Enver Pasha. Enver Pasha era un hombre carismático y decidido. Se unió al movimiento conocido como los Jóvenes Turcos, un grupo que buscaba modernizar el imperio y acabar con la corrupción. Su ascenso fue rápido y pronto se convirtió en una de las figuras más influyentes del gobierno. En 1913, tras una serie de golpes y conflictos, alcanzó el poder como ministro de guerra. Su visión era clara: fortalecer al imperio y unificar a su pueblo bajo una identidad nacional sólida. Pero esa idea de unidad se transformó en intolerancia hacia las minorías étnicas y religiosas. Durante la Primera Guerra Mundial, el gobierno otomano, bajo su liderazgo y el de otros altos mandos, emprendió una serie de deportaciones masivas y acciones que afectaron profundamente a la población armenia, acusada injustamente de colaborar con el enemigo. Aquella campaña dejó una herida que aún hoy sigue abierta. Ciudades enteras quedaron vacías, familias fueron separadas y comunidades que habían vivido durante siglos en paz desaparecieron casi por completo. Enver Pasha justificaba estas acciones como necesarias para la seguridad del Estado, pero en la práctica significaron la eliminación sistemática de una parte del pueblo bajo su gobierno. Tras la derrota del Imperio Otomano en 1918, Enver huyó del país. Intentó volver a la política en Asia Central, buscando recuperar poder, pero murió en combate pocos años después, en 1922. Su legado es complejo.
Para algunos, un nacionalista que quiso salvar a su nación, para otros, uno de los responsables de uno de los episodios más dolorosos del siglo XX. Su historia es un recordatorio de cómo el nacionalismo extremo y la ambición desmedida pueden conducir a la destrucción de pueblos enteros. Leonid Brezhnev, alrededor de 1,5 millones de víctimas. Durante la segunda mitad del siglo XX, la Unión Soviética vivió un período marcado por la rigidez política, el control ideológico y una aparente estabilidad que ocultaba profundas tensiones internas. A la cabeza de ese sistema se encontraba un hombre que gobernó con firmeza durante casi 2 décadas, Leonid Brezhnev. Brezhnev nació en 1906 en el seno de una familia trabajadora. Desde joven, se involucró en la política comunista y ascendió poco a poco dentro del partido, ganándose la reputación de ser disciplinado y leal. Su oportunidad llegó en 1964, cuando, junto a otros miembros del Politburó, desplazó del poder a Nikita Khrushchev. A partir de entonces, comenzó una de las etapas más largas y controladas del régimen soviético. Su gobierno se caracterizó por la llamada Era de la Estabilidad, un período en el que la economía parecía avanzar lentamente y el país mantenía una imagen de fortaleza ante el mundo. Sin embargo, detrás de esa apariencia de orden, la represión seguía siendo una herramienta constante. La censura, la vigilancia y la persecución a los disidentes eran parte del día a día. Escritores, artistas y ciudadanos que expresaban opiniones contrarias al sistema eran silenciados o enviados a campos de trabajo. Brezhnev también reforzó la influencia soviética en Europa del Este. En 1968, las tropas del Pacto de Varsovia invadieron Checoslovaquia para frenar un intento de apertura política. Un hecho que dejó claro que cualquier movimiento en favor de la libertad sería sofocado. En otros países aliados, el control se mantenía mediante la presión militar y económica. A nivel internacional, Brezhnev buscó consolidar la imagen de la Unión Soviética como superpotencia. Competía con Estados Unidos, no solo en armamento, sino también en la carrera espacial y la expansión ideológica. Esa rivalidad marcó buena parte de la Guerra Fría, un período de constante tensión que afectó a todo el planeta. Con el paso de los años, su salud se deterioró y el país comenzó a mostrar signos de estancamiento. La economía se debilitaba, la corrupción aumentaba y la sociedad vivía bajo una estructura que parecía inamovible. Cuando Brezhnev murió en 1982, dejó tras de sí un sistema desgastado que pronto comenzaría a desmoronarse. Para muchos, su gobierno simboliza el final de una era, un tiempo en el que la estabilidad se consiguió a costa de la libertad y en el que el miedo fue la base de la obediencia. Brezhnev consolidó el poder soviético, pero también selló su destino. Kim Jong-il, alrededor de 2 millones de víctimas. En uno de los países más aislados del planeta, un hombre heredó el poder absoluto de su padre y lo utilizó para mantener un sistema basado en el control total y el culto a la personalidad. Su nombre era Kim Jong-il, el líder de Corea del Norte durante casi 2 décadas y una figura que marcó profundamente la historia del país. El Kim Jong-il nació en 1941, aunque los registros oficiales norcoreanos sitúan su nacimiento en 1942, en una montaña considerada sagrada. Desde pequeño fue presentado como el Hijo del Cielo, un título que reforzaba la idea de que su liderazgo era un destino divino. Su educación, sus apariciones públicas y su imagen fueron cuidadosamente diseñadas para construir una figura casi mítica. Cuando su padre, Kim Il-sung, falleció en 1994, Kim Jong-il asumió el control del país. Prometió continuar con su legado y mantener viva la ideología Juche, basada en la autosuficiencia y la lealtad absoluta al líder. Sin embargo, su mandato estuvo marcado por la crisis,
el aislamiento y una de las hambrunas más graves del siglo XX. Durante los años 90, el colapso de la Unión Soviética y una serie de desastres naturales provocaron una escasez generalizada de alimentos. El gobierno priorizó los recursos del ejército y el desarrollo armamentista por encima de las necesidades básicas de la población. Millones de personas sufrieron las consecuencias. El control de la información era total. Los medios de comunicación solo mostraban la versión oficial de los hechos y cualquier crítica al liderazgo era considerada una ofensa grave. Las fronteras estaban cerradas y el contacto con el exterior era casi imposible. La población crecía bajo una constante vigilancia y una educación que exaltaba la figura del líder como protector y guía. A nivel internacional, Kim Jong-il fue visto como un estratega impredecible. Impulsó el programa nuclear norcoreano como una forma de asegurar su poder y garantizar que su país no fuera invadido. Esta decisión aumentó las tensiones con otras naciones y convirtió a Corea del Norte en uno de los países más observados del mundo. Pese a la represión interna y las dificultades económicas, Kim Jong-il logró mantenerse en el poder hasta su muerte en 2011. Tras su fallecimiento, fue sucedido por su hijo, Kim Jong-un, lo que consolidó a Corea del Norte como una de las pocas dinastías políticas en un régimen comunista. Su legado combina el aislamiento, la propaganda y la lealtad forzada. Kim Jong-il fue el artífice de un sistema donde el miedo y la adoración al líder se convirtieron en las dos caras de una misma moneda. Vladimir Ilich Lenin, alrededor de 4 millones de víctimas. A comienzos del siglo XX, Rusia vivía en una profunda crisis. El hambre, la desigualdad y la guerra habían desgastado al pueblo y la monarquía zarista parecía incapaz de ofrecer soluciones. En medio de esa agitación, surgió un hombre que prometía una transformación total. Vladimir Ilich Lenin, el líder que daría inicio a una nueva era política y que cambiaría para siempre el rumbo del mundo. Lenin nació en 1870 en una familia culta. Desde joven, se interesó por las ideas revolucionarias y dedicó su vida a luchar contra el régimen zarista. Su pensamiento, inspirado en las teorías de Karl Marx, defendía que el poder debía estar en manos del pueblo trabajador y que la única manera de conseguirlo era a través de la revolución. En 1917, en plena Primera Guerra Mundial, Lenin y su grupo, los bolcheviques, tomaron el control del país tras el colapso del Imperio ruso. Prometieron paz, pan y tierra para todos, y la esperanza se extendió entre millones de personas que veían en él la oportunidad de construir una sociedad más justa. Pero pronto, la promesa se transformó en un régimen de control absoluto. El nuevo gobierno nacionalizó las fábricas, confiscó las tierras y prohibió toda forma de oposición. Quienes se oponían al sistema eran arrestados o eliminados, bajo la acusación de ser enemigos del pueblo. Lenin creó la Cheka, una policía secreta encargada de eliminar cualquier resistencia. La represión se extendió por todo el país y la población vivía bajo la vigilancia constante del Estado. Las ejecuciones y las detenciones arbitrarias se convirtieron en una herramienta para mantener el orden. Mientras tanto, la guerra civil entre los bolcheviques y sus opositores sumió a Rusia en el caos. Las hambrunas y la escasez, provocadas por las políticas económicas, y los combates causaron la muerte de millones de personas. Aún así, Lenin consolidó su poder y sentó las bases de un sistema que sobreviviría durante casi un siglo. A los ojos del mundo, era visto como un visionario, un líder que había logrado derrocar a un imperio. Pero dentro de Rusia, muchos lo recordaban como el hombre que reemplazó la opresión de los zares por una nueva forma de dictadura. Lenin murió en 1924 enfermo y agotado, pero su influencia perduró. Su cuerpo fue embalsamado y exhibido como símbolo de una revolución que en teoría debía liberar al pueblo, pero que terminó convirtiéndose en una estructura de poder implacable. El sueño de igualdad que proclamó
se transformó en una realidad marcada por el miedo, la censura y la pérdida de millones de vidas. Su legado es una advertencia sobre cómo los ideales, cuando se imponen por la fuerza, pueden dar origen a un sistema tan rígido como aquel que intentaban destruir. Hideki Toyo, alrededor de 5 millones de víctimas. Después de la masacre de Nankín, la imagen del ejército japonés quedó manchada para siempre. Sin embargo, dentro del país, Hideki Toyo seguía siendo considerado un símbolo de disciplina y lealtad. Para muchos ciudadanos, él representaba la fuerza del imperio y la devoción al emperador. Su gobierno impulsó la expansión militar por toda Asia. Bajo su mandato, Japón invadió nuevos territorios y estableció un sistema de control basado en la obediencia absoluta. La propaganda exaltaba el sacrificio y la entrega total al país. Los jóvenes eran educados para creer que morir por la patria era el máximo honor. Pero a medida que la guerra avanzaba, las consecuencias se volvían cada vez más devastadoras. Las campañas militares se extendían y el sufrimiento alcanzaba tanto a soldados como a civiles. Millones de personas fueron desplazadas y las ciudades comenzaron a sentir los efectos del conflicto. En 1945, tras los bombardeos sobre Hiroshima y Nagasaki y la rendición del Japón imperial, Tojo comprendió que todo había terminado. Intentó quitarse la vida antes de ser capturado, pero fue atendido y sobrevivió. Poco después, fue arrestado por las fuerzas aliadas y llevado ante un tribunal internacional. Durante su juicio, Tojo asumió la responsabilidad de sus decisiones y defendió sus acciones argumentando que actuó en obediencia al emperador y al deber militar. Sin embargo, el mundo veía en él a uno de los principales responsables del sufrimiento causado durante la guerra. En 1948 fue sentenciado y ejecutado. Su figura quedó grabada en la historia como la de un líder que llevó a su nación a una guerra devastadora en nombre del honor y la expansión imperial. A día de hoy, Hideki Toyo sigue siendo un personaje polémico. En Japón, algunos lo recuerdan como un hombre que actuó conforme a su tiempo y sus creencias, mientras que para el resto del mundo, su nombre está asociado a los excesos del militarismo y al costo humano de una ideología basada en la obediencia ciega. Su historia muestra cómo la lealtad absoluta y el orgullo nacional pueden transformarse en herramientas destructivas cuando se combinan con la ambición y la falta de compasión. Leopoldo II de Bélgica, alrededor de 15 millones de víctimas. A finales del siglo XIX, Europa vivía la llamada era del imperialismo. Las grandes potencias competían por conquistar territorios en África y Asia bajo el pretexto de llevar la civilización a otras culturas. En ese contexto, un monarca europeo logró apropiarse de un territorio africano del tamaño de toda Europa occidental. Su nombre era Leopoldo II de Bélgica, y su ambición dejó una de las huellas más oscuras de la historia moderna. Leopoldo no buscaba simplemente ampliar el prestigio de su país. Su objetivo era crear su propio imperio personal. En 1885, durante la Conferencia de Berlín, donde las potencias europeas se repartieron África, logró que la comunidad internacional reconociera al Estado Libre del Congo como una propiedad privada bajo su control. No era parte de Bélgica, sino territorio suyo, administrado directamente por él. En nombre del progreso y la civilización, el monarca estableció un sistema de extracción de recursos centrado en el caucho, el marfil y otros materiales valiosos. Sin embargo, detrás de ese supuesto desarrollo se escondía un régimen brutal. Las comunidades locales eran obligadas a trabajar en condiciones inhumanas. Quienes no cumplían con las cuotas de producción sufrían castigos terribles. Las aldeas fueron destruidas, las familias separadas y la población sometida a un sistema de control por el miedo. Los abusos fueron tan graves que incluso los misioneros y diplomáticos europeos comenzaron a denunciar lo que ocurría.
Las imágenes y testimonios que llegaron a Europa mostraban una realidad tan cruel que provocaron indignación internacional. A medida que la presión crecía, Leopoldo intentó justificar sus actos alegando que su presencia en África era una obra humanitaria. Sin embargo, las pruebas eran imposibles de ocultar. Finalmente, en 1908, el rey se vio obligado a entregar el control del Congo al gobierno belga. Pero el daño ya estaba hecho. Durante los 23 años que duró su dominio personal, millones de personas perdieron la vida debido al trabajo forzoso, las enfermedades y la destrucción social causada por su sistema de explotación. Leopoldo II murió en 1909, rodeado de lujos y sin enfrentar consecuencias por sus acciones. En Bélgica, por muchos años, fue recordado como un monarca visionario que había enriquecido a su país. Solo con el paso del tiempo, la verdad salió completamente a la luz. Hoy, su nombre representa uno de los ejemplos más claros de cómo la codicia y el poder sin límites pueden convertir la ambición de un solo hombre en una tragedia humana. El Congo, a pesar de su enorme riqueza natural, aún carga las cicatrices de aquel periodo de dominio y violencia. Adolf Hitler, alrededor de 20 millones de víctimas. En la primera mitad del siglo XX, el mundo fue testigo del ascenso de un hombre cuya ideología y ambición desataron uno de los conflictos más devastadores de toda la historia. Su nombre fue Adolf Hitler, y su liderazgo llevó a Europa y al planeta entero a una guerra que cambió el rumbo de la humanidad. Hitler nació en 1889 en Austria. Desde joven mostró un fuerte nacionalismo y una visión extrema del poder. Tras la Primera Guerra Mundial, Alemania quedó humillada por el Tratado de Versalles, con una economía destruida y un pueblo lleno de resentimiento. Ese ambiente fue el terreno perfecto para que Hitler, un exsoldado carismático, prometiera devolver el orgullo y la fuerza al país. En 1933 fue nombrado canciller de Alemania. Poco después, eliminó la democracia, disolvió los partidos opositores y concentró todo el poder en sus manos. Así nació el Tercer Reich, un régimen que combinó propaganda, represión y un control total sobre la sociedad. Hitler promovió una ideología basada en la superioridad racial y el expansionismo. Bajo su mando, millones de personas fueron perseguidas por su origen, sus ideas o su religión. Se crearon campos de concentración y se impulsaron políticas que buscaban eliminar a grupos enteros considerados indeseables. La ambición de Hitler no se detuvo dentro de las fronteras alemanas. En 1939, ordenó la invasión de Polonia, iniciando la Segunda Guerra Mundial. En los años siguientes, sus ejércitos conquistaron gran parte de Europa, dejando a su paso destrucción y muerte. Las ciudades eran bombardeadas, los pueblos arrasados y los civiles sufrían las consecuencias de una guerra total. A medida que el conflicto avanzaba, las potencias aliadas comenzaron a contraatacar. En 1944, Alemania empezó a perder terreno. Sin embargo, Hitler se negaba a aceptar la derrota. Sus órdenes se volvieron cada vez más desesperadas y el país fue arrastrado al colapso. En abril de 1945, mientras las tropas soviéticas entraban en Berlín, Hitler se quitó la vida en su búnker. Con su muerte, el Tercer Reich llegó a su fin, dejando tras de sí una Europa devastada y millones de víctimas de guerra. El impacto de su régimen no solo se midió en los campos de batalla, sino también en las consecuencias humanas, morales y culturales que aún resuenan. Hitler transformó el dolor, el miedo y la manipulación en herramientas de poder, demostrando hasta dónde puede llegar la destrucción cuando una nación entera es guiada por el odio. Su nombre quedó grabado en la historia como símbolo del fanatismo, la intolerancia y la crueldad. Y su legado sirve como recordatorio eterno de que el extremismo, cuando se convierte en ley,
puede borrar la humanidad misma. Joseph Stalin, alrededor de 20 millones de víctimas. En el corazón del siglo XX, mientras el mundo se dividía entre ideologías opuestas, un hombre gobernó con un poder absoluto sobre una de las naciones más grandes del planeta. Su nombre era Joseph Stalin, el líder que transformó la Unión Soviética en una potencia mundial, pero a un precio incalculable en sufrimiento humano. Stalin nació en 1878 en Georgia, que entonces formaba parte del Imperio Ruso. De origen humilde, se unió al movimiento revolucionario que más tarde llevaría a Lenin al poder. Con el paso de los años, se convirtió en uno de sus colaboradores más cercanos, conocido por su determinación, su carácter frío y su ambición. Cuando Lenin murió en 1924, se desató una lucha por el control del país. Stalin, con astucia política y sin mostrar piedad, eliminó a sus rivales uno por uno hasta convertirse en el líder indiscutible de la Unión Soviética. A partir de ese momento, construyó un estado donde todo giraba en torno a su figura y donde el miedo era la base del orden. Su proyecto de transformación se llamó colectivización, un plan para convertir la agricultura tradicional en un sistema controlado por el gobierno. Millones de campesinos fueron obligados a entregar sus tierras y a trabajar para el Estado. Quienes se resistían eran castigados o enviados a campos de trabajo. Las malas decisiones y la brutalidad del proceso provocaron una gran hambruna que acabó con la vida de millones de personas, especialmente en Ucrania. En los años 30, Stalin inició una serie de purgas políticas para eliminar a cualquiera que pudiera amenazar su autoridad. Miles de oficiales, intelectuales y ciudadanos comunes fueron arrestados, juzgados sin pruebas o simplemente desaparecieron. Las prisiones y los campos de trabajo, conocidos como gulags, se llenaron de personas que vivían y morían en condiciones extremas. Durante la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética se convirtió en una pieza clave en la derrota del régimen nazi. Sin embargo, incluso después de la victoria, Stalin mantuvo el control mediante la represión, el espionaje y la censura. Las naciones de Europa del Este quedaron bajo su influencia y el mundo entró en una nueva etapa de tensión, la Guerra Fría. A pesar de las innumerables víctimas de su régimen, Stalin fue venerado dentro del país como un héroe. Su imagen aparecía en cada escuela, fábrica y edificio público. Las celebraciones oficiales lo presentaban como el padre de la patria y el arquitecto del progreso soviético. Murió en 1953, dejando tras de sí un imperio poderoso, pero también una sociedad marcada por el miedo y el silencio. Su legado fue tan contradictorio como su vida. Un hombre que llevó a su nación a la victoria, pero que gobernó con una dureza capaz de destruir a millones. Joseph Stalin encarna el lado más oscuro del poder absoluto. Su historia muestra cómo, cuando un líder convierte la lealtad en obligación y el miedo en ley, un país entero puede avanzar tecnológicamente, mientras su gente retrocede en libertad. A lo largo de la historia, el poder ha sido una fuerza capaz de inspirar grandes logros, pero también de provocar las peores tragedias. Los nombres que hemos mencionado, Lenin, Toho, Leopoldo II, Hitler y Stalin, no son solo figuras del pasado, representan los extremos a los que puede llegar la humanidad cuando la ambición, el fanatismo o la sed de control se imponen sobre la compasión y la razón. Cada uno de ellos, desde su propio contexto, utilizó la autoridad como herramienta para moldear naciones enteras según su visión. Pero en esa búsqueda por alcanzar la grandeza, olvidaron el valor más básico que define a cualquier sociedad: la vida y la dignidad humana. Las ideologías, los imperios y los sistemas políticos pueden cambiar, pero las lecciones que dejaron permanecen. El siglo XX fue testigo de cómo las promesas de prosperidad se convirtieron en control y cómo los sueños de igualdad o gloria
se transformaron en temor y silencio. Recordar estas historias no es un acto de rencor, sino de aprendizaje. Porque mientras la historia se repita, existe el riesgo de que nuevas generaciones vuelvan a caer en los mismos errores. El poder sin límites, la obediencia ciega y la falta de empatía han demostrado ser las armas más peligrosas que el ser humano puede crear. Por eso, conocer el pasado no solo nos permite entender quiénes fuimos, sino también decidir quiénes queremos ser.